Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en Tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las guías del Surviving Sepsis del 2026. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito además a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde voy a compartir con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la oportunidad para recordarles que está disponible mi diplomado de medicina interna versión 2026 en la plataforma de www.grupomedi.com. Este diplomado, al igual que el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes en nuestra plataforma, es altamente actualizado, de la más alta calidad académica, 100% virtual y asincrónico, y además ofrece una validación o una certificación con validez nacional e internacional. Si quieren adquirir mi diplomado o verificar el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes, lo pueden hacer con el link que está en la descripción. Y no siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces acerca de esta nueva guía de Surviving Sepsis publicada en este año. Como introducción que pudiéramos mencionar, podemos mencionar que vamos a definir la sepsis como una disfunción orgánica aguda que se debe a una infección. Es una enfermedad que claramente es altamente prevalente e incidente, razón por la cual todos debemos de conocerla. Se habla de 49 millones de casos anualmente y 13 millones de muertes anualmente relacionadas con la sepsis, lo cual claramente hace que esto sea un problema de salud pública. En términos de terminología, esta nueva guía del Surviving Sepsis, digamos que acuña o se adapta a la terminología que siempre hemos tenido relacionada respecto a lo que se entiende como sepsis y la forma en la cual definimos sepsis, que está establecida en el tercer consenso o el sepsis 3. ¿Qué es lo que nos dice el sepsis 3? El sepsis 3 básicamente nos dice que vamos a definir sepsis cuando un paciente tiene una infección sospechada o conocida y tiene una disfunción orgánica asociada, que la vamos a definir como un SOFA igual o mayor a 2 puntos con un cambio agudo asociado en el mismo. Y esta sepsis puede o no estar generando un choque séptico asociado, el cual vamos a definir cuando, además de cumplir la definición de sepsis, tenemos un paciente que requiere de vasopresores para mantener una presión arterial mayor a 65 milímetros de mercurio y además tiene una hiperlactatemia definido como un lactato sérico mayor a 2. En esta nueva definición o en esta nueva guía del Surviving Sepsis no dicen o no mencionan nada relacionado al SOFA 2. Lo traigo a colación porque pues si nos estamos actualizando en sepsis, definitivamente debemos de conocer que se hizo una actualización del score de SOFA. El SOFA 2 realmente tiene las mismas variables en el sentido de que evalúa exactamente los mismos órganos, que son el cerebro, la parte respiratoria, cardiovascular, hepática, renal y la hemostasia con las plaquetas. ¿Qué cambió? Cambió que se volvió un poco más preciso a la hora de determinar algunos aspectos relacionados con la disfunción orgánica de cada uno. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, a nivel cerebral también van a incluir, por ejemplo, el uso de medicamentos necesarios para tratar el delirium. A nivel cardiovascular lo actualizaron porque pues claramente ya estamos utilizando medicamentos diferentes a los que se usaron o que se usaban más bien cuando se desarrolló el SOFA original, y por eso ahora tenemos norepinefrina, epinefrina, entre otros medicamentos. ¿Qué sería lo importante que tendríamos que tener en consideración? Lo que uno debería hacer, según el protocolo original del SOFA 2, es calcularlo sumando el máximo de puntos en un periodo de 24 horas. Es decir, ellos indican que se debe tomar al día o al momento cero, digámoslo de alguna manera, y cercano a las siguientes 24 horas para con base en eso evaluar cuál es el puntaje más alto, y ese sería el puntaje del SOFA 2. Digamos que, como les digo, la nueva guía del Surviving Sepsis no dice nada al respecto para saber si vamos a adoptar el SOFA 2, si nos vamos a quedar con el SOFA original que le puse aquí, SOFA 1, pero si uno mira el estudio de creación del SOFA 2, lo que uno va a ver en términos de las diferencias es que el SOFA 2 reclasifica casi que a la mitad de los pacientes, es bastante significativo, siendo mayor en el 11% de los casos y siendo menor en el 40% de los casos. ¿Qué es lo importante del SOFA? Predecir mortalidad. Si miramos cómo se diferencia la predicción de la mortalidad entre el SOFA 2 y el SOFA 1, vamos a ver que es de 4,7% la mortalidad cuando eran iguales, 13,5% cuando el SOFA 2 era mayor y 8,6% cuando el SOFA 2 era menor. Es decir, pareciera que reclasifica de manera adecuada a los pacientes al utilizar esta nueva escala. Y cuando miramos la capacidad predictiva en términos estadísticos, realmente es muy parecida. Estamos hablando de un AUC, un estadístico de C0,8 para el SOFA 1 y de 0,81 para el SOFA 2. Es decir, 81% de probabilidades de categorizar bien un paciente como alto o bajo riesgo o como séptico o no séptico en este caso. Y aquí podemos ver, dependiendo
digamos como los sistemas, cada uno, cuál es la forma en la cual más se generó esa reclasificación, y vemos que esto ocurrió sobre todo a nivel renal, respiratorio, a nivel cardiovascular, fue donde realmente hubo una reclasificación importante que conllevó a esta reclasificación del 51% de los pacientes. Como les mencionaba, es ligeramente mejor la capacidad de discriminación del SOFA2. Cuando uno analiza entonces el score del SOFA2, la pregunta que uno se tiene que hacer es si sí deberíamos utilizarlo o no y si verdaderamente es útil o no. ¿Qué podemos mencionar? Que tiene varias fortalezas. La primera es que tiene una muy buena capacidad de discriminación e incluso ligeramente superior a la del SOFA original. La segunda es que cuando uno mira cómo crearon el score y cómo lo validaron en poblaciones de diferentes contextos sociodemográficos, lo cual le permite tener como una mayor aplicabilidad y poder extrapolarlo a diferentes poblaciones. Lo otro es que incluye datos de vida real porque hicieron tanto la validación interna como la validación externa en el mismo estudio y tuvo una metodología bastante exhaustiva. ¿Cuáles serían sus limitaciones? Que fue validado, desarrollado únicamente en pacientes en unidad de cuidados intensivos, por lo cual pues digamos que queda ese interrogante de si sería o no sería aplicable por fuera de la UCI. Lo otro es que en el diseño original ellos iban a modificar al SOFA al punto de que le iban a añadir dos variables nuevas que eran variables inmunológicas y gastrointestinales. Hicieron el score original así, pero cuando hacen la validación externa deciden no incluir estos dos nuevos elementos, lo cual digamos que pudiera alterar la validez metodológica de la creación del score. Y lo otro es que la escala se evaluó solo con datos del primer día, por lo cual no sabemos cómo se deberían interpretar lo que serían modificaciones en el seguimiento posterior. Eso para hablar entonces del SOFA2, creería yo que sí vale la pena considerarlo y utilizarlo con base en lo que les demostré anteriormente, pero pues no tenemos nada que nos diga la guía sobre si sí o sobre si no, simplemente lo omite completamente. Volviendo entonces ahora hacia la guía habla de estas terminologías que a mi parecer son muy subjetivas, razón por la cual no me gustan tanto personalmente. Hablan de sepsis definitiva cuando uno tiene una sepsis confirmada basado en todo lo que uno le hizo al paciente y que un diagnóstico alternativo es muy poco probable. Hablan de sepsis probable cuando un diagnóstico alternativo es menos probable y hay una alta sospecha de sepsis, siendo este el diagnóstico más probable. Hablan de sepsis posible cuando hay una sospecha moderada de sepsis y que pudiera haber un diagnóstico alternativo que puede ser igual, digámoslo así, de probable. Y sepsis, digamos que improbable, cuando la sospecha es baja y cuando es más probable que haya otro diagnóstico alternativo. Es muy subjetivo, porque yo como defino, no, sí creo que es igual, como defino, eso va a depender de la experticia clínica además. Entonces pues yo no estoy tan a favor de la creación de estas definiciones y van a ver que basado en estas definiciones ellos toman algunas conductas en relación a las conductas terapéuticas que se determinan en esta guía de práctica clínica. Teniendo en claro entonces esto, hablemos ahora sí de cuáles son las recomendaciones que nos da el Surviving Sepsis. Lo primero de lo cual habla el Surviving Sepsis es cómo detectar tempranamente sepsis. Sabemos que se muere mucha gente por sepsis, entonces lo ideal es detectarlo y empezar a tratarlo tempranamente, ya que esto claramente ha demostrado beneficios en mortalidad. Pero ¿cómo puedo yo hacer esa detección temprana? Lo primero que ellos dicen es que nos dicen que recomiendan utilizar, digamos que un programa de mejoría en el performance, en lo que sería como la identificación, el diagnóstico y el manejo de la sepsis, al punto de que sugieren y recomiendan que idealmente los hospitales deberían tener algo que se conoce como código sepsis. Digamos que cuando uno mira la evidencia que respalda esta recomendación de la guía, lo que ellos muestran es que utilizar este código sepsis, utilizar todas estas estrategias de mejora progresiva en el reconocimiento de la sepsis, lo que ha demostrado hasta ahora es que se inicia de manera más temprana el manejo y que pudiera haber un beneficio asociado en mortalidad. Siendo importante y aclarando que instaurar un código sepsis en un hospital, si bien requiere un manejo multidisciplinario, no requiere de más personal. Únicamente es hacer como una mejor coordinación, digámoslo así, del personal ya existente y otorgarle funciones específicas relacionadas con lo que sería este código sepsis. La gran pregunta es entonces yo cómo activo el código sepsis, ¿cierto? Y aquí viene lo otro que tiene que ver con la parte de lo que sería como la detección temprana. Lo que ellos recomiendan es utilizar herramientas de tamizaje incluso de forma prehospitalaria. Si bien antes siempre teníamos muy metido en la cabeza el QuickSOFA como herramienta de tamizaje, desde el 2021 y ahora en el 2026 nos dicen, ojo, no es que no sirva el QuickSOFA sigue siendo útil, pero no lo utilice solito. Debe utilizar otros scores de probabilidad, como son el NEWS, el NEWS2, el MUSE y el SIRS, para entre ellos usted definir si va o no a sospechar que el paciente puede estar séptico y por ende generar la activación de lo que sería eventualmente este código sepsis.
Algo muy claro aquí es que nos dicen que uno no debería ni confirmar ni descartar basado en un único biomarcador o en una única prueba diagnóstica. ¿Qué podemos decir respecto a esto en términos de ya el desglose del texto que nos dan de las recomendaciones? Lo primero es que no hay un score perfecto, de ahí que no se recomiende uno en particular. Si bien nos mencionan que el News 2 es el mejor en términos de sensibilidad y especificidad, volvemos a lo mismo. La idea es utilizar varios. ¿Qué diría yo? El QuickSOFA es también de los más específicos, entonces uno puede utilizar el QuickSOFA o alguno y si le da positivo, pues muy probablemente debería uno considerar que el paciente está séptico, pero si le da negativo, antes de descartar la posibilidad, uno pudiera plantearse la posibilidad de aplicar otros scores de probabilidad y con base en eso tomar una decisión más fundamentada respecto a si va a considerar o no que el paciente se encuentre cursando con sepsis. Importante también, no hay ningún paraclínico que sirva para tamizar. Si bien se están haciendo múltiples estudios, dentro de ellos el que quizá tiene más futuro y validación es el ancho de distribución de los monocitos, de momento no hay ningún estudio que me permita a mí hacer una detección temprana o una activación temprana de lo que sería ese código sepsis. Entonces, si a mí me llega un paciente con una sospecha de infección y yo considero que puede estar séptico por el CIRS, por el QuickSOFA, por el News, por lo que ustedes quieran, ¿qué debería hacer? Tomarle estudios para ver si efectivamente tiene o no tiene sepsis. Primero que todo, hemocultivos. Absolutamente a todos los pacientes con sepsis posible, probable o definitiva se les debe tomar hemocultivos idealmente antes de iniciar la antibiótico terapia. La tasa de positividad realmente no es la mejor, 10 al 20% de los pacientes, pero es de gran importancia ya que esto va a tener implicaciones en términos de la forma en la cual vamos a manejar a los pacientes, vía de administración de los medicamentos, tiempo de duración de los antimicrobianos, etcétera, etcétera. Lo importante es que se haga con una adecuada técnica, sin embargo, me llamó a mí bastante la atención que en la guía mencionan que eso que siempre nos han enseñado de la forma en la cual se deben tomar los hemocultivos, que deben estar espaciados, que deben ser en distintos sitios anatómicos, que idealmente deben ser 3 sets de hemocultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la evidencia que lo respalda es más bien pobre y ellos dicen que si bien recomiendan una adecuada técnica, no tienen una evidencia suficiente para recomendar cuál es la mejor técnica y eso que siempre hemos tenido en mente que les digo de toda la forma en la cual se deberían tomar los hemocultivos. Tal vez pudiera ser que realmente no es tan importante, pero no dicen que no lo sea. Falta obviamente pues más estudios para poder clarificar esto. Y algo importante también es que nos dicen que uno pudiera incluso obviar los hemocultivos anaerobios dado la baja tasa de detección y el cubrimiento empírico que uno usualmente pone para anaerobios en prácticamente todos los pacientes. Lo otro que debemos solicitar a todos los pacientes es una medición sérica de lactato, usualmente a través de la toma de los gases arteriales, y debemos tomar los demás estudios que se requieren para determinar si el paciente está o no séptico. ¿Qué estudios van a ir incluidos acá? Pues los estudios que necesito para calcular el SOFA. Para nivel cerebral ya sabemos que no necesito ningún estudio, a nivel cardiovascular tampoco, a nivel pulmonar necesito unos gases arteriales para el cálculo de la PAFI, a nivel hepático necesito unas bilirrubinas, a nivel renal necesito una función renal idealmente con la creatinina y a nivel de la hemostasia necesito un hemograma para evaluar las plaquetas. Digamos que si yo tomo esto, el lactato que va incluido en los gases y los hemocultivos, ya estaría solicitando lo que uno pudiera determinar como el perfil de sepsis. Ese paciente que me llega infectado, yo creo que puede estar séptico y me dicen, pídale un perfil de sepsis, esto sería lo que debería de solicitarle. Una vez entonces yo considero que mi paciente está séptico o llego a confirmar que lo está, pues debo iniciar el manejo. Hay varios pilares de manejo como siempre hemos conocido, el manejo hemodinámico, el manejo antimicrobiano y el control del foco, y vamos a empezar hablando de ese manejo hemodinámico con lo que sería la reanimación hídrica que debemos de hacer en estos pacientes. ¿Qué nos dice la guía? Continúa sugiriendo ese número mágico que siempre hemos tenido en la cabeza en sepsis de que se debe administrar por lo menos 30 cc por kilo de cristaloides endovenosos en las primeras 3 horas. Pero hacen varias consideraciones que ustedes pueden ver acá. Lo primero, se debe individualizar cada caso para saber qué cantidad de líquidos se administra en el mismo. ¿Listo? Lo segundo, se debe estar revalorando continuamente el paciente para saber si uno debería aumentar o disminuir esa reanimación hídrica. Y lo otro es que idealmente este 30 cc por kilo debería ser basado en lo que es el peso actual o el peso ideal en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, como para no ir a sobrehidratarlos, por decirlo de alguna forma.
¿Qué es importante que debemos tener en cuenta? La guía lo primero que nos dice es, venga, si bien todos tenemos en la cabeza ese 30 cc por kilo, sabemos que es una de las cosas que más se le ha criticado al Surviving Sepsis y ellos mismos en el texto ya están diciendo, venga, quizá 30 cc por kilo no es lo que necesitamos hacer en todo el mundo. ¿En quiénes debería hacer eso? En aquellos que considere yo que tenga hipoperfusión, clínicamente que tenga manifestaciones de hipoperfusión o que tenga un lactato mayor a 2. Si no tiene esto y considero que tiene sepsis, pudiera yo hacer una reanimación hídrica un poco más conservadora. Ya habíamos hablado de lo del peso ideal o ajustado en el índice de masa corporal mayor a 30 y algo importante es que ellos nos dicen, vea, lo sabemos, ese número de 30 cc por kilo tiene una evidencia muy baja, sin embargo sabemos que la reanimación hídrica disminuye la mortalidad y realmente ese valor en el cual los líquidos endovenosos se vuelven perjudiciales para el paciente, los estudios parecieran demostrar que es superior a ese 30 cc por kilo. Hablan más o menos de más de 50 cc por kilo. Por lo cual siguen dando esta recomendación. Claramente hay que individualizarlo, como dicen ahí, en cada uno de los casos. Aquí estaría más o menos cuánto sería la cantidad de líquidos que tendríamos que dar dependiendo del peso de cada uno de los pacientes y la altura de los pacientes. Esa tabla es más para que ustedes la tengan si la quieren tener ahí a la mano. Cuando a mí me dicen entonces, venga, reanime hídricamente a su paciente, la siguiente pregunta que me tengo que responder es, listo, ¿con qué lo reanimo? Y en este sentido lo que nos dicen es que recomiendan utilizar cristaloides como la primera línea de manejo. Y cuando uno pregunta qué cristaloide, nos dicen que sugieren utilizar cristaloides balanceados sobre la solución salina, exceptuando aquellos pacientes que tengan un traumatismo cráneoencefálico. Sería lo que tendríamos que tener en cuenta. Además de eso nos dicen, vea, en general la albúmina o algo por el estilo no se va a considerar, excepto en algunos pacientes en los que ya hayan recibido una cantidad grande de volumen y que tengan particularmente cirrosis, que es lo que uno tendría que tener en consideración. ¿Por qué preferir los cristaloides balanceados sobre la solución salina? Varias razones. Tenemos múltiples metaanálisis que nos han demostrado que utilizar cristaloides balanceados versus utilizar solución salina se traduce en una menor incidencia de acidosis metabólica hiperclorémica y de lesión renal aguda. Y además de eso, en el texto de la guía nos mencionan que hay nueva evidencia que pareciera incluso demostrar un posible beneficio en mortalidad, razón por la cual definitivamente deberíamos de preferir los cristaloides balanceados. La albúmina sí definitivamente es algo que deberíamos tener de manera muy reservada, casi que exclusivamente para pacientes cirróticos, dicen que también para el que uno haya reanimado un montón y demás, pero en general casi que hay que dejarla reservada para pacientes cirróticos. Entonces, ya sé que mi primer pilar de manejo en el manejo hemodinámico es ponerle líquidos al paciente. Entonces yo le empiezo a poner líquidos y ¿qué hago? Lo que me dice la guía que debería hacer en esos escenarios, sobre todo cuando ya han recibido los 30 cc por kilo, es como individualizar cada uno de los casos para saber cómo le continúo esos líquidos. Puedo utilizar una estrategia liberal o puedo utilizar una estrategia restrictiva en términos de qué tantos líquidos le voy o no administrar a mi paciente. ¿Qué nos dice la guía? Vea, realmente no tenemos evidencia para recomendar el uno sobre otro, por eso se recomiendan cualquiera de los dos. Hay un posible ahorro de costos al utilizar la estrategia liberal, pero sobre todo en pacientes de bajos ingresos parece haber un mayor costo utilizar esa estrategia liberal por el riesgo de sobrecarga. Entonces, pues el resumen es individualizar. ¿Cómo vamos a individualizar? Con todo lo que ya vamos a hablar ahorita de cómo hacemos esa monitorización hemodinámica en el paciente que le estoy administrando líquidos endovenosos. Respecto a la monitorización, entonces ellos lo que nos dicen es que nos sugieren utilizar medidas dinámicas para guiar esa reanimación hídrica inicial sobre medidas que tengan que ver con únicamente el examen físico o medidas estáticas. ¿Cuáles son las medidas dinámicas que ellos dejan recomendados? Lo primero es cambios o variaciones en el volumen sistólico o en el volumen de eyección, variación del mismo, presión de pulso o variación como tal de la presión de pulso. Nos dicen que no hay suficiente evidencia para recomendarnos si uno debería o no utilizar estrategias mínimamente invasivas o invasivas para hacer precisamente esta monitorización hemodinámica. Y nos dicen además, vea, además de esas medidas dinámicas hay otras cosas que usted puede hacer. ¿Cuáles? Uno, utilizar el lactato para monitorizar y número dos, utilizar el llenado capilar para monitorizar. Hay muchas formas en las cuales usted pudiera hacer esto. No hay una evidencia para demostrar que una es mejor que la otra y realmente lo que deberíamos hacer es utilizarlas, todas las que podamos, para hacer la mejor monitorización y utilizar, como la mejor guianza, por decirlo de alguna forma, que pudiéramos para determinar cuál es la mejor forma de ponerle los líquidos endovenosos a los pacientes. ¿Qué evidencia hay detrás de esto? Pues hay evidencia de reducción de mortalidad cuando utilizo medidas dinámicas y cuando utilizo lactato.
Respecto a lo que sería el llenado capilar, no tiene evidencia en mortalidad, pero sí tiene evidencia de menos eventos adversos relacionados a la terapia hídrica. ¿Cómo debería yo monitorizar el lactato? Debería esperar que haya una caída de más del 10% en las 2 horas posterior al inicio de los líquidos endovenosos. Esto no quiere decir que tenga que ponerle líquidos hasta no normalizar el lactato. Lo que me quiere decir es que si el lactato va depurando de esa manera, voy bien con la cantidad de líquidos que le estoy administrando a mi paciente. Una vez entonces yo le empiezo a ponerle líquidos a mi paciente y hago toda esta monitorización que estoy diciendo, si yo veo que mi paciente no responde, si yo veo que mi paciente no va a ser además respondedor de líquidos, pues lo que se me tiene que venir a la cabeza definitivamente es el inicio del soporte vasopresor. Ese inicio de soporte vasopresor, digamos que va a ser principalmente en aquellos pacientes que tengan hipotensión persistente o en aquellos pacientes que yo, después de haber hecho todas estas mediciones y demás, yo vea razones suficientes para evaluar, digamos que, o para determinar que el paciente no está respondiendo a la terapia hídrica. Además de eso, si yo digo, venga, este paciente quizás se beneficia de medicación vasopresora, nos dicen que se puede iniciar de forma periférica para mejorar la presión arterial media en lugar de esperar a tener un acceso venoso central. Entonces, si yo puedo, debería de iniciar soporte vasopresor por vía periférica. ¿Qué se ha visto? Que entre más temprano yo inicie el vasopresor, pareciera que pudiera ser menor la mortalidad en aquellos pacientes que lo necesitan. Y esto digamos que de la parte periférica lo que recomiendan es, venga, como es tan fácil hacerlo, la idea es que sea de una manera estandarizada y protocolizada, y ellos sugieren diseñar estos protocolos para administración periférica, no solo para el nivel institucional y la práctica, sino también para empezar a evaluarlo en ensayos clínicos aleatorizados. Cuando yo utilizo entonces el soporte vasopresor, lo que estoy buscando es mejorar el estado hemodinámico del paciente. Si bien aquí yo puedo seguir utilizando todas estas medidas que estábamos hablando de dinámicas estáticas y demás, definitivamente mi meta va a estar sobre todo basado en lo que sería la presión arterial media. Voy a buscar en general una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, entendiendo que puedo tener un más o menos 5 ahí, salvo en aquellos pacientes que sean mayores de 65 años, en cuyo caso ya no voy a tener esa meta de 65, sino que me voy a bajar a 60. Todo paciente al cual yo le inicie soporte vasopresor debería estar en la unidad de cuidados intensivos en menos de 6 horas desde haber determinado que tenía esta necesidad. ¿Qué sabemos? Que no tenemos que buscar una presión arterial media tampoco exageradamente elevada, porque particularmente en los ancianos se puede asociar con un posible deterioro. Entonces 65, entre 60 y 65 es más que suficiente para uno tener bien perfundido como tal a los pacientes. Respecto a cuál es el medicamento que yo debería iniciar entonces de soporte vasopresor, definitivamente la primera línea nunca va a cambiar, o por lo menos no por ahora en un futuro cercano, que va a ser la noradrenalina por encima de todas las demás. ¿Listo? Si a pesar de la noradrenalina el paciente persiste con requerimiento de medicación vasoactiva, el siguiente paso va a ser adicionar vasopresina. Y si pese a esto el paciente persiste con requerimiento, mi opción va a ser adicionar epinefrina. Si yo desde el inicio veo que mi paciente no solo tiene un problema de un choque distributivo, es decir, un problema de vasodilatación generalizada, sino que también tiene compromiso de la función coronaria, yo pudiera considerar de entrada utilizar epinefrina, buscando pues digamos como un mayor efecto beta a nivel del corazón. Pero esa no es una indicación para no poner epinefrina y ponerme a poner inotrópico, no, jamás. La primera línea siempre va a ser noradrenalina. ¿Por qué? Digamos que no es en términos de superioridad, no es que la noradrenalina haya demostrado ser mejor que la vasopresina, que la epinefrina, que las demás, sino que realmente tiene que ver un poco más con lo que sería una disminución en los eventos adversos y una disminución en el costo. ¿Cuándo debería yo considerar la vasopresina? En el texto ellos dejan algunas consideraciones a tener en mente, por ejemplo, considerar vasopresina en dosis ya de 0.2 a 0.3 microgramo kilo minuto y considerar epinefrina en dosis ya de 0.8 microgramo kilo minuto. El mensaje es no demorarse tanto, no tener unas dosis altísimas de noradrenalina para llegar a considerar el uso de un medicamento vasoactivo adicional. Para la monitorización, entonces, como les dije, pues yo tengo esa meta de la presión arterial media, pero yo debería seguir evaluando como todo el aspecto hemodinámico y las variables hemodinámicas del paciente. En este sentido, yo puedo utilizar o una monitorización invasiva o una monitorización no invasiva, es decir, un catéter de Schwann-Ganz, línea arterial, entre otras. ¿Qué nos dicen? Que nos sugieren utilizar
cualquiera de los dos. No dan ninguna como recomendación adicional. En quienes sí dicen como remark, como digámoslo así, como comentario adicional, que uno debería como particularmente considerar esa monitorización, digamos como invasiva, en aquellos pacientes que tengan dosis intermedias a altas de vasopresores, que estén requiriendo dosis escalonadas de vasopresor, que tengan múltiples vasopresores, que estén necesitando una, digamos como una toma frecuente de muestras arteriales para la toma de gases arteriales, o que no haya sido consistente el uso de esa monitorización no invasiva. ¿Qué podemos decir en este aspecto? Que precisamente ellos no recomiendan ninguna de las dos porque hasta ahora no hay un claro beneficio de utilizar una monitorización invasiva, sea catéter de Schwann-Ganz o sea línea arterial. Incluso posterior a la publicación del Surviving Sepsis en el New England se publica un estudio que es el EVERDAC que nos muestra que utilizar de manera rutinaria y temprana la línea arterial no confiere ningún tipo de beneficio en este grupo de pacientes. Lo que ellos dejan escrito es que fíjese que incluso en los panelistas que desarrollan el Surviving Sepsis hay una discrepancia de 70 versus 30% respecto a lo que es el uso rutinario, pudiéramos decir, de esta monitorización hemodinámica invasiva. Continuando entonces con lo que sería el manejo hemodinámico como otras intervenciones adicionales que se podría hablar. Lo primero es que no hay una suficiente evidencia para hacer una recomendación en relación a lo que sería el azul de metileno. Lo que dicen es que el azul de metileno pudiera mejorar la presión arterial, pero no hay evidencia suficiente para, digamos, como tenerlo en consideración. Incluso nos dicen que fíjense que casi el 70% de los panelistas nunca o casi nunca llegan a utilizar como tal el azul de metileno, que es lo que deberíamos tener en consideración. Ahora, nos dicen, en aquellos pacientes que requieren de vasopresores para mantener la presión arterial media, uno pudiera considerar el uso de los inotrópicos, pero siempre en adición y nunca en reemplazo de lo que sería este soporte vasopresor. Además de eso, si uno tiene un paciente que tiene disfunción cardíaca, siempre considerar el uso de soporte inotrópico, en cuyo caso la dobutamina va a ser como la principal línea, aunque no dejan de lado el milrinone, incluso no dan una recomendación a favor de uno sobre otro. Que dicen que de momento no hay suficiente evidencia para hacer una recomendación respecto al uso del midodrine y que no recomiendan utilizar el levosimendan. En el texto que uno encuentra realmente cosas adicionales a mencionar es que el azul de metileno pudiera, si uno va a considerar utilizar el azul de metileno, la idea es utilizarlo tempranamente. ¿Cuál es el problema del azul de metileno? Que se lo ponen cuando el paciente ya tiene 4 soportes vasopresores. Pues obvio no va a servir. Pareciera que tempranamente en aquellos pacientes que tienen pronóstico pudiera reducir el requerimiento del soporte vasopresor. Y lo otro que nos dicen es que el midodrine, si bien ahorita no hay suficiente evidencia, dan una recomendación como de por favor estudiémoslo porque es una intervención vía oral que pudiera tener un gran beneficio en este grupo de pacientes al no requerir, pues digamos, como su administración endovenosa. Si bien los esteroides no hacen parte per se del manejo hemodinámico, sí los incluimos en las recomendaciones porque lo que buscan es precisamente aliviar a estos pacientes que están con choque. En la guía del 2026 lo que nos dicen es que en aquellos pacientes que tengan choque séptico se consideraría el uso de corticosteroides. A diferencia del 2021 ellos dejaban un poco más específico, digámoslo así, que eran aquellos pacientes que tenían requerimiento continuo de soporte vasopresor. Aquí lo dejan un poco más abierto, entonces en mi opinión creo yo que uno queda con la duda de bueno, ¿eso quiere decir que todo el mundo con choque séptico debería yo ponerle hidrocortisona? Cuando uno mira como el texto lo que dicen es que hay un potencial beneficio en la mortalidad y en la reversión del estado de choque que supera los eventos adversos y que ellos considerarían que los estudios lo que muestran es que el momento del inicio sería cuando el paciente ha tenido dosis entre 0,2 y esto era 0,4, perdón, unidades kilo-minuto por 2 a 4 horas de noradrenalina. Si bien la recomendación en general es el uso de hidrocortisona, 200 miligramos de hidrocortisona en 24 horas, que puede ser hasta por 7 días, no hay claridad respecto a si uno debería o no utilizar la fluorocortisona de forma concomitante. Cuando uno va a ver los estudios, ya fuera digamos como del Surviving Sepsis, sino uno haciendo su investigación por aparte, se da cuenta que el potencial beneficio en mortalidad sobre todo está dado en aquellos estudios que utilizan la combinación de las dos. Entonces es algo que uno pudiera plantear pero que no queda plasmado como tal en la guía. Con todo eso en mente, ¿qué pudiéramos decir en términos del resumen de este primer pilar de manejo del paciente séptico respecto a la parte hemodinámica? Lo primero, tengo un paciente con sepsis que está hipotenso y o con lactato elevado. Lo primero es que debería monitorizarlo. Me gusta mucho que lo pusieron escalonado en el sentido de que fíjense que esta monitorización inicial tiene que ver sobre todo con medidas clínicas,
¿cierto? Frecuencia cardíaca, estado de conciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial, entre otras, y lo que sería la monitorización de parámetros sencillos, en cierto modo, como lo son el lactato y el llenado capilar. Debería iniciarle los líquidos, ya sabemos, 30 cc por kilo, idealmente con cristaloides balanceados, y considerar de manera temprana el uso de los soporte vasopresor, sobre todo lo que sería la noradrenalina, dando favorabilidad para el uso del inicio periférico. ¿Por qué me gusta tanto este algoritmo? Porque fíjense que en esta primera parte inicial de la reanimación hídrica no nos han metido las medidas dinámicas. Y me parece un mensaje súper importante, porque entonces todo el mundo es, no, entonces toca medirle gasto cardíaco, presión de pulso, demás, a todo el mundo que llega séptico. Pues no, si yo tengo un paciente séptico, le pongo líquidos y mejora significativamente, pues ¿para qué me voy a poner a hacerle un POCUS? ¿Sí? Pero si mi paciente, pese a ese manejo inicial con monitorización de parámetros clínicos sencillos, no mejora, persiste refractario, bueno, miremos medidas dinámicas a ver si el paciente es o no es respondedor a líquidos y según eso evalúo si le continúo los líquidos. Voy a considerar el inicio ahora sí de la noradrenalina junto con hidrocortisona, vasopresina, adrenalina, inotropía si la llega a necesitar el paciente y según estas medidas dinámicas voy a evaluar qué tantos líquidos le pongo o no a mi paciente. Ese sería como el resumen de lo que yo tendría que hacer con este pilar o este primer pilar de manejo de la sepsis, que es todo lo que tiene que ver con el manejo hemodinámico. En este sentido también hay un estudio nuevo que salió, digamos que el Andrómeda es un estudio famosísimo porque el Andrómeda Shock Trial fue el que demostró que con llenado capilar yo podía monitorizar a los pacientes. El Andrómeda Shock 2 lo que nos dice es que en aquellos pacientes que ya están en un choque séptico instaurado, yo únicamente evaluando medidas relacionadas como por ejemplo presión de pulso, presión diastólica, si hay o no disfunción cardíaca en conjunto con lo que sería el CRT, que es Capillary Refill Time, o sea, el tiempo de llenado capilar, yo pudiera tomar decisiones. Y ellos lo que hicieron fue tratar de hacer una estandarización respecto a cuál debería ser la ruta de manejo que yo debería poner en estos pacientes para saber si le doy un fluid challenge, o sea, si le pongo más líquidos, si le doy un test de eutamina o cosas por el estilo. Este estudio, digamos que en general estuvo muy bien realizado. Lo que se dieron cuenta de ellos es que básicamente esta estrategia de reanimación hemodinámica personalizada pudiera ser superior en términos de disminución de mortalidad, requerimiento de vasopresor, días en UCI, entre otros, digamos, como parámetros que ellos consideraron evaluar. Pasa algo semejante a lo del SOFA 2 y es que la guía no dice absolutamente nada en relación al Andrómeda Shock 2. Entonces por ahora no sabemos si es algo que se va a recomendar o no utilizar de forma rutinaria en los pacientes. Saliendo entonces de este primer pilar que sería el manejo hemodinámico, adentrémonos en el segundo pilar que sería el manejo antimicrobiano. ¿Qué nos dice la guía respecto al manejo antimicrobiano? Lo primero es que yo solo debería utilizar cubrimiento para patógenos multidrogoresistentes en aquellos pacientes que tengan riesgo del mismo. Definitivamente no debería hacerlo de forma rutinaria. ¿Cuáles son aquellos pacientes? Aquellos pacientes que hayan tenido uso prolongado de antibióticos, aquellos pacientes que hayan estado hospitalizados de forma prolongada o en aquellos pacientes que estén hospitalizados en una unidad que tenga una alta tasa de detección de patógenos multidrogoresistentes. Definitivamente no debemos utilizar manejo antifúngico empírico en los pacientes, salvo que haya una razón genuina para sospecharlo, como inmunosupresión, uso prolongado de antibióticos, hospitalización prolongada, una fuente intraabdominal de la infección, que sería como lo que tendríamos que tener en cuenta. Lo otro, no es necesario utilizar cubrimiento anaeróbico empírico en todos los pacientes, salvo que haya razones para utilizarlo. ¿Cuáles van a ser esas razones? Básicamente el tipo de infección, si es ginecológica obstétrica, si es necrotizante, si es de cabeza y cuello, si es de sistema nervioso central con absceso o con empiema, si es intraabdominal, pues en esos escenarios claramente debería ser cubrimiento empírico anaerobio. ¿Qué es importante saber acá? Que de igual manera en la gran mayoría de los escenarios yo voy a utilizar medicamentos con cubrimiento anaerobio. Piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam son medicamentos que por sí mismos ya ofrecen un cubrimiento anaerobio. Cosas adicionales que nos dejan en este aspecto de la guía. Lo primero es que no hay una evidencia que soporte lo que serían programas de búsqueda activa de patógenos multidrogoresistentes, particularmente en el pulmón. Lo segundo es que hay que individualizar cada caso según esos factores de riesgo que ya habíamos mencionado, pero que uno pudiera tratar de apoyarse en algunas estrategias adicionales para saber si utiliza o no ese cubrimiento empírico o si lo descontinúa tempranamente. Por ejemplo, una PCR nasal que está muy validada para el uso de Staphylococcus aureus en meticilino resistente, en neumonía grave. Scores de riesgo, ¿cierto? Como pudieran ser scores de riesgo de gérmenes, Blen, infección de vías urinarias, entre otras, pero definitivamente no van a servir nada de estas pruebas en Cándida.
¿Qué tan rápido debería iniciar yo el manejo antibiótico? La hora es lo que siempre tenemos que tener en consideración. En aquel paciente que tenga sepsis definitiva o probable, 1 hora de antibiótico, sobre todo cuando hay choque presente, no debería pasar más de 1 hora sin iniciar antibiótico. Si el choque está ausente y la sepsis es definitiva o probable, idealmente también debería ser de la hora. Y solo en aquellos pacientes en donde la sepsis sea posible, recordemos aquel paciente en como que estoy 50-50 si está séptico y qué sé yo, tiene de pronto una pancreatitis, pues pudiera demorarme hasta 3 horas. ¿Cuál es la razón de que hayan pasado 1 hora, 3 horas? Pues uno, que los habían criticado un montón por ese bundle, diría yo. Y dos, que cuando ellos analizan la evidencia, realmente la certeza en donde hay una claridad de que demorarme más de ese tiempo confiere un deterioro en el pronóstico del paciente, está dado precisamente en esas 3 horas. Cosas adicionales importantes que me parece tener en consideración que ponen en esta nueva guía. Lo primero es que en aquellos pacientes que tienen sepsis, fíjense, definitiva o probable, yo pudiera considerar el uso de manejo antibiótico de forma prehospitalaria. ¿Listo? En ambulancia, en un vuelo o algo por el estilo, precisamente para no demorar el inicio del antibiótico y dar ese potencial beneficio para el pronóstico y el curso de la enfermedad que va a tener ese paciente que está cursando con sepsis. ¿Qué consideraciones adicionales nos dejan en relación al manejo antimicrobiano? Lo primero es que, por ejemplo, si yo voy a utilizar betalactámicos, sobre todo betalactámicos de vía media corta, debería considerar el uso de infusiones prolongadas. Aquí hay un estudio un poco reciente que está en el JAMA, que es el BLINK3, en el cual hay evidencia incluso de beneficio en mortalidad cuando utilizamos los betalactámicos en infusión, que sería importante tener eso en consideración. Y lo segundo que nos dicen es que consideran que uno pudiera utilizar medidas, digamos, como respecto a niveles terapéuticos de medicamentos o cosas por el estilo, de manera individualizada, buscando mejorar la administración del antibiótico. Si uno ve, digamos que el problema es que cuando uno va como al texto que sustenta esta recomendación, dicen que hay un posible beneficio con poco perjuicio de utilizar digamos, como esta monitorización de niveles terapéuticos. Sin embargo, no nos dicen cuáles ni en qué antimicrobianos. Entonces uno queda ahí como perdido. Me están hablando de vancomicina, muy probablemente. ¿Será que me están hablando de algún otro antibiótico? No queda claro cuando uno revisa la guía. Otras consideraciones a tener en cuenta respecto a lo que sería la parte del manejo antimicrobiano. Lo primero es reevaluar constantemente a los pacientes, buscar por diagnósticos alternativos, sobre todo si uno ve que no está mejorando el paciente con los antibióticos. Siempre buscar desescalonar el cubrimiento antibiótico, idealmente pues cuando uno tiene un diagnóstico o un aislamiento microbiológico, e incluso dejan la recomendación de considerarlo cuando no tengo un aislamiento microbiológico, claramente de manera pues individualizada, que es importante tener eso en consideración. ¿Por qué es tan importante desescalonar? Porque definitivamente tiene menor estancia hospitalaria y pudiera incluso conferir un beneficio en mortalidad. Otras consideraciones respecto a lo que sería la parte del manejo antimicrobiano: no utilizar biomarcadores, digamos, como de Candida para definir si se continúa o no la terapia empírica, es decir, nada de utilizar beta-de-glucano o cosas por el estilo para tomar ese tipo de decisiones. Lo otro es que si yo tengo un paciente que tuvo sepsis o choque séptico que ya tiene un adecuado control de la fuente, definitivamente debería utilizar la menor duración de terapia antimicrobiana posible con evidencia para cada uno de esos pacientes. ¿Con base en qué otras herramientas yo pudiera tomar la decisión de descontinuar el manejo antibiótico? Bueno, con los parámetros clínicos y muy apoyados en lo que sería la procalcitonina. En este sentido tenemos un estudio más o menos reciente que es el ADAPT Sepsis, que si bien sigue mostrando lo que ya sabemos y es que no hay diferencia en mortalidad, sí definitivamente hay una evidencia en disminución de días de antibiótico y por ende disminución de estancia hospitalaria, estancia en UCI y demás que uno debería tener en consideración. Y dicen que en aquellos pacientes que estén en unidades con una baja prevalencia de resistencia antimicrobiana, sugieren utilizar una estrategia de descontaminación del tracto gastrointestinal. Aquí digamos que dan una recomendación particularmente por fuera de la sepsis con un estudio que es el SUDICU, pero pues digamos que lo extrapolan en este sentido. Recordar que muchos pacientes sépticos van a estar bacterémicos y que particularmente en bacteriemia por gram negativos ya podemos tener una certeza, digamos, como bastante alta de que en la gran mayoría de los casos de los pacientes pueden ser tratados con un curso corto de antibióticos de 7 días, como nos lo demostró el estudio Balance que está publicado en el New England Journal of Medicine. Con eso terminamos el segundo pilar del manejo. Y el tercer pilar de manejo de la sepsis va a ser controlar el foco.
¿cierto? ¿Qué nos dicen en este aspecto? Que uno debería rápidamente evaluar si hay algún diagnóstico anatómico que me permita hacer un control del foco, y si es así, esto debería ocurrir idealmente en las primeras 6 horas. Ahora vamos a manejos adjuntos, digámoslo así, relacionados con el paciente séptico. El primero es el soporte respiratorio. ¿Qué nos dicen en este aspecto? Lo primero es que deberíamos siempre evaluar la oxigenación en el paciente séptico, sea con saturación de O2 o sea con medición de los gases arteriales. Dan una favorabilidad para el uso de los gases arteriales porque, como mencionan acá, pues fíjense que me permite ver muchos otros parámetros: pH, PCO2, lactato, bicarbonato, entre otras. Pero si no puedo tomar gases arteriales, pues recordar siempre que la SAFI va a ser una buena alternativa en comparación a la PAFI, que sería como importante tener eso en consideración. Adicionalmente nos dicen, para aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria hipoxémica asociada al proceso séptico, lo que nos dicen es que recomiendan titular una FiO2 para buscar, digamos, como... una FiO2 para buscar como no sé cómo decirlo, como una meta de oxigenación más alta, ¿cierto? Una meta más alta liberal de oxígeno. Aunque también dicen que uno pudiera considerar una meta más baja o conservadora de lo que serían los niveles de oxígeno. Esto viene un poco en debate. Hay algunos estudios que muestran que así como en infarto agudo de miocardio la hiperoxia pudiera ser mala, puede que en otros escenarios también sea mala porque hay un aumento en lo que sería la parte de los radicales libres de oxígeno o cosas por el estilo. Nos dicen que casi todos los estudios realmente han utilizado metas de saturación de 90-93 versus metas de saturación más altas, y dicen que los panelistas que crean el Surviving Sepsis en general están entre 90 y 96%, no buscan llegar como tal a una FiO2 del 100%. Cosas adicionales: si el paciente está con una insuficiencia respiratoria hipoxémica y tiene una PAFI menor a 200, uno pudiera considerar darles manejo con cánula nasal de alto flujo, incluso por encima de la ventilación mecánica no invasiva. Y nos recomiendan considerar el uso de una prueba de pronación despierta en estos pacientes. Digamos que aquí lo más nuevo es que se da como esta gran favorabilidad para el uso de la cánula nasal de alto flujo. Digamos que la recomendación o la sustentación que dan en el texto es sobre todo relacionado con una posible menor mortalidad y una menor estancia, además de una mejor tolerancia. Después de la publicación del Surviving Sepsis hay un estudio que es el SOHO-RIVA, que es en el New England Journal of Medicine, en el cual realmente lo que demostraron es que también pudiera ser efectivo el uso de la cánula nasal de alto flujo. Y algo que dicen que sí está demostrado es que utilizar pronación despierta en los pacientes se pudiera asociar con una reducción en la mortalidad. Y vale la pena aquí aclarar que este SOHO-RIVA lo que demostró fue una disminución en la necesidad de intubación, pero pues la mortalidad fue igual, pero no intubar un paciente claramente es significativo. En la guía hacen mucha referencia como a utilizamos las nuevas definiciones de SDRA, utilizamos el nuevo consenso de SDRA, pero no dicen cuál es ese consenso. Entonces yo lo busqué y lo traje a colación para que lo tengamos en mente si alguno acá quiere tener como a la mano los nuevos criterios con los cuales deberíamos diagnosticar SDRA. ¿Cuál es la razón principal de estos nuevos criterios? Que permiten utilizar sobre todo lo que sería la SAFI en aquellos pacientes en los cuales yo no tengo la posibilidad de tomar unos gases arteriales, y además subclasifican o fenotipifican mejor el SDRA en aquellos pacientes que no están intubados, en aquellos pacientes que están intubados y, como les mencionaba, en aquellos pacientes que están en sitios con limitación de recursos o de bajos o medianos recursos, en donde toca inicialmente con lo que sería la SAFI. Si mi paciente llega a desarrollar como tal un SDRA bajo esa nueva definición, ¿qué nos recomienda la guía respecto al manejo? Lo primero, básicamente, la famosa ventilación protectora, ¿cierto? Utilizar volumen tidal bajo, idealmente. Utilizar una alta, digamos, como presión plató. Utilizar una PIP alta sin que sea una PIP incremental, es decir, desde el inicio, una PIP alta. Considerar el uso de pronación en esos pacientes y también considerar el uso de bloqueo neuromuscular en aquellos pacientes. Incluso dan la posibilidad del uso de ECMO en los mismos. Ya para ir terminando, manejos adicionales que nos deja recomendados la guía para el paciente séptico. Lo primero es gastroprotección a todos los pacientes para reducir la incidencia de hemorragias digestivas altas sin que haya un impacto como tal en otros desenlaces adversos, recordando que los principales factores de riesgo para esa hemorragia van a ser lesión renal aguda, sexo masculino, coagulopatía, choque y hepatopatía crónica. Más que remisiones, remoción activa de líquido, por ejemplo con furosemida o con ultrafiltración.
Digamos que uno lo pudiera llegar a considerar en casos de sobrecarga hídrica, pero no hay un claro impacto en desenlaces, por lo cual dicen ahí como, oh, considérelo si usted considera. La transfusión definitivamente debe ser con umbrales restrictivos de transfusión, 7 gramos sobre decilitro para transfundir glóbulos rojos. Idealmente que el paciente esté con nutrición enteral en menos de 72 horas desde el ingreso, buscar mantener una glicemia menor a 180 miligramos por decilitro, terapia de reemplazo renal única y exclusivamente si es necesario porque el paciente llega a cumplir criterios de urgencia dialítica, no por el hecho de que el paciente esté séptico, considerar bicarbonato si el pH está menor a 7,2 y el paciente tiene una lesión renal aguda CADIGO 2 o CADIGO 3, tromboprofilaxis farmacológica a todos los pacientes salvo que tengan contraindicación. Y cosas que definitivamente no tienen beneficio en los pacientes: antipiréticos sin fiebre o dolor, vitamina C, inmunoglobulina endovenosa, hemoperfusión, polimixina B, vitamina D, subuyun, probióticos, entre otros. Y lo último que nos da los artículos es como consideraciones adicionales que deberíamos tener con los pacientes sépticos. Respecto a las metas, muy importante plantearse cuál es la meta de mi paciente, ¿cierto? ¿Cuál es la meta de mi paciente, sobre todo en las primeras 72 horas? Y dan una recomendación muy importante que es integrar todo lo que tiene que ver la parte de cuidados paliativos en los pacientes. Como no sobreactuar, no se pudiera decir es la palabra, en aquellos pacientes en los que quizá pudiera ser fútil tomar medidas adicionales relacionadas con el manejo de la sepsis. Y algo también muy importante es la transición en el manejo. Aquellos pacientes que son admitidos a la UCI y que después de la UCI salen a sala general, siempre deberían estar acompañados, siempre debería hacerse como lo que sería como la parte de incluir el soporte social en estos pacientes, educación continua a los pacientes y a los familiares, todo lo que tiene que ver con el soporte a los pacientes que sobrevivieron de sepsis en relación a trastorno de estrés postraumático, discapacidad con la que quedan casi todos los pacientes posterior al egreso en la UCI, síndrome post-cuidado intensivo, hacer un adecuado manejo de eso, no dejar el paciente séptico como tuvo sepsis y ya ahí se la quité, sino todo lo que tiene que ver con las repercusiones que va a tener ese diagnóstico que tuvo ese paciente en su vida rutinaria una vez egrese del hospital. Finalmente, recuperación y manejo ambulatorio, más o menos lo que ya decíamos, los sistemas de salud deberían incluir todo esto lo que tiene que ver con el manejo físico, cognitivo y emocional de estos pacientes, siempre tener todo eso en consideración. Con eso terminaríamos este video, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios, trataré de responderla lo más pronto posible y si quieren seguir aprendiendo con nosotros lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.